Bueno, mis amados, ¿qué tal si usted se busca allí o se va conmigo a la palabra Génesis 8:20? ¿Qué tal si me acompaña al primer libro de las Escrituras, al capítulo 8, versículo 20? Primer libro de las Escrituras, el libro de Génesis 8:20. ¿Estamos ahí? ¿Qué tal si el que pueda se pone de pie para lecturar este versículo 20 del capítulo 8 de Génesis? Vamos a leer bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra: y edificó Noé un altar a Jehová. Paremos ahí. Y edificó Noé un altar a Jehová. Padre, te damos gracias en esta mañana. Damos gloria y honra a tu santo nombre. Agradecemos, papá, por tu santo y tu divino Espíritu. Y te pedimos, Padre de la gloria, que en esta mañana preciosa, Dios, hables a cada una de nuestras vidas a través de tu palabra, Señor. Padre, nosotros somos un vaso, un instrumento que tú usas, papá, pero la palabra es tuya. Y tú eres el que haces como quieres en cada vida y en cada persona con tu palabra, Dios. Por eso, hoy, Padre Santo y Eterno, te pido en el nombre de Jesús, que seas tú, Padre Celestial, conforme a tu voluntad y conforme a la necesidad de cada uno de nuestros corazones, hablando a cada uno de nosotros, Dios. Que nuestros oídos estén atentos para escuchar tu palabra, Dios, nuestro corazón para guardarla, Padre eterno. Y ayúdanos, Dios, la parte que más nos ha costado, Padre de la gloria, y es guardar y vivir tu palabra, Dios. Glorifícate en el nombre de Jesús en esta mañana preciosa. Bueno, mis amados, yo siempre utilizo algo, y es de que si usted espera recibir algo del que predica la palabra, vamos a estar equivocados. Todo predicador no tiene nada que dar a su vida. Yo no tengo nada que darle en esta mañana, pero papá Dios sí tiene algo para nuestras vidas a través de su palabra. ¿Por qué? Porque lo único que hacemos es dar un mensaje, interpretar algo que papá Dios ya escribió, pero la palabra es de Él. Si bien fue escrita por varios hombres en la antigüedad, pero todos fueron inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, no es la palabra que le dé X o Y persona, sino directamente ¿quién? Dios. Dios tiene algo para darnos en esta mañana. Y no se le olvide el título de la enseñanza de esta mañana, y es Restaurando el altar de Dios. No se le olvide, restaurando el altar de Dios. Por eso comenzamos con ese versículo donde dice que Noé edificó un altar a Jehová. Pastor, ¿cuándo edificó Noé ese altar? ¿Antes del diluvio o después del diluvio? Después del diluvio. Dios le dio una salvación literalmente a Noé y a su familia, y este hombre, en agradecimiento a papá Dios, lo que hizo fue que edificó ¿qué? Un altar, un lugar apartado
para buscar la presencia de Dios. Un lugar a donde quizás no sé si sus hijos irían con él, si su esposa iría con él, pero lo que sabemos es que solo un hombre le creyó a Dios en la antigüedad, que fue Noé en tiempos del diluvio, y este hombre edificó un altar, un lugar apartado para buscar ¿qué? La presencia de Dios. Según la Biblia, póngale cuidado a la pregunta, a mí me gusta a veces hacer preguntas. Según la Biblia, y según la fe, ¿de qué padre venimos nosotros? De Abraham, ¿cierto? Entonces, tú puedes decir, es que nuestro padre de la fe es Abraham, y es verdad, él es el padre de la fe. Pero según el tema de hoy, ¿sabía usted que la familia de Abraham era una familia de altar? Pero un hombre que también le creyó a Dios, pero su familia era una familia ¿qué? De altar. O sea que eran personas y familia que buscaban la presencia de Dios y que tenían un lugar apartado. ¿Con qué propósito? ¿Por qué se hacía un lugar apartado? Lo miraremos más adelante. Pero dice la palabra, si usted me acompaña en Génesis 12:7, Génesis 12:7, y apareció Dios a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Génesis 12:7. Y edificó allí un altar a Jehová. Dice la palabra que apareció Dios a Abraham, le hizo una promesa, y dice la palabra que este varón edificó un altar a Jehová. Gloria al Señor. Ahora, si usted se va a Génesis 26:25, Génesis 26:25, a mí me gusta ir la palabra, poco soy de coger un pasaje o un versículo y leerlo y hablar media hora, 40 minutos de eso, no. Me gusta ir por la palabra, por si usted lo ha leído, la palabra de Dios dice un poquito aquí, otro poquito allá, línea sobre línea, renglón sobre renglón, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Entonces, el Antiguo Testamento son las bases fundamentales del Nuevo Testamento. Por eso me gusta ir a la palabra y de pronto voy a tomar partecitas de los versículos que necesito, solamente lo que necesito. Por si no termino de leerlo, no se preocupe, yo voy a tomar lo que necesito nomás. Entonces, en el versículo 25 de Génesis 26 dice: y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová. ¿Quién hizo esto? No. Leas el contexto, versículo 24. ¿Quién lo hizo? Abraham. No. Dice, y le apareció Jehová aquí. No, fue el que leímos ahora. Isaac. ¿Isaac? No. ¿Y quién era Isaac? ¿Sí fue Isaac? ¿El hijo de quién? De Abraham. Y estamos hablando que la familia de Abraham, de tu padre de la fe, era una familia de ¿qué? De altar. De altar. Amén. Isaac también, cuando Dios se le apareció, hizo lo mismo que su padre, edificó un altar a Jehová. Y si usted se va más adelante, 9 capítulos hacia adelante, capítulo 35, versículo 7, ahí en el mismo Génesis, y edificó allí un altar. ¿Quién fue este? Jacob. Ahí está también, ahí lo puede ver en el contexto del versículo 6. Y edificó allí un altar a Jehová. Jacob. ¿Quién era Jacob? El hijo de Isaac. Hijo de Isaac. O sea, el nieto de quién? De Abraham. ¿De Abraham? Estamos mirando que hasta la tercera generación, descendencia de Abraham, hacían un altar para buscar la presencia de Dios. O sea que eran hombres de ¿qué? De altar. Si miramos, eran personas de altar. Y entonces de pronto tú digas, bueno, ¿y qué es el altar? El altar era un lugar apartado que se usaba en la antigüedad
para buscar la presencia de Dios. Han leído cuando de pronto Moisés iba al tabernáculo de reunión, después lo llamarían el tabernáculo años después, y él iba y Josué se quedaba en la puerta del tabernáculo mientras Moisés entraba a hablar con papá Dios, mientras buscaba su presencia. Pero eran hombres ¿de qué? De altar. Entonces, fuera de estos hombres, ¿quién más edificó un altar para Dios de la antigüedad? Después de estos, ¿quién apareció otra vez en las escrituras, otra vez edificando un altar para Dios? Moisés. Moisés aparece nuevamente en las escrituras edificando un altar para Dios. Ahora, bíblicamente, la palabra de Dios nos habla literalmente, simbólicamente y espiritualmente. O sea que muchos personajes de la Biblia en la antigüedad fueron simplemente, al existir estas personas y en la manera en que ellos hicieron las cosas, eran símbolo o más dados a la persona de Cristo. ¿Qué vemos? Que aunque muchos apuntaban a Jesucristo, el más en la antigüedad fue Moisés. Desde su nacimiento, desde que Moisés nació, sucedió lo mismo que sucedió cuando Jesús nació. Moisés estuvo 40 días y 40 noches allá en el monte. Y lo hizo 2 veces porque cuando fue la primera vez, el pueblo se había corrompido, las tablas se cayeron, se quebraron y él tuvo que volver otra vez. 40 días y 40 noches para que papá Dios volviera y le escribiera los 10 mandamientos que Jesucristo resumiría en 2. Entonces, la vida de Moisés fueron 40 años en Egipto, salió de allá, 40 años en el desierto, trajo el pueblo de la esclavitud y otra vez 40 años en el desierto, para un total de 120 años. Esa fue la vida de Moisés. Usted no escucha que Moisés haya sido un hombre riquísimo como Abraham. La vida de Moisés fue a toda hora luchar con un pueblo desobediente, un pueblo rebelde. O sea que, pastor, ¿cómo le llamamos a Moisés? Él intercedía por el pueblo, ¿cierto? Moisés fue un libertador. El gran libertador. ¿Y cuál es nuestro gran libertador? Jesucristo vino. Por eso lo que Moisés hizo apuntaba ¿a quién? Al Señor Jesucristo. Ahora, es algo tan, no sé cómo decirlo, que Moisés en cierta ocasión, Dios le dice, vea, ¿sabe qué? No interceda más por ese pueblo. Deje que yo lo destruya y yo voy a hacer de usted una nación grande. Y él dijo, no, es que ese pueblo no es mío. ¿Qué va a decir la gente si fue el pueblo que usted sacó de la esclavitud? Y Dios les perdonó por amor a un solo hombre. ¿Por qué? Porque era una representación exacta de Jesucristo. Vendría Jesús. ¿Sabe lo que digo? Yo he dicho muchas veces, y es para todos. Yo pienso que papá, más de una vez, se ha visto para destruirnos. Y Jesús, por una palabra que dijo el apóstol Juan, Él está ¿qué? Hijitos, porque habla la iglesia. Hijitos, si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre. Porque Esteban, siendo apedreado, vio los cielos abiertos y a Jesucristo sentado a la diestra del Padre. ¿Qué está haciendo Jesús? Intercediendo por nosotros. Y yo pienso que papá muchas veces ya está que nos destruye y él dice, espera otro momentico. Todavía no. Eso le pasó a Moisés. Pero era un hombre ¿de qué? De altar. Era un hombre que intercedía. Y entonces de pronto, ¿y qué tiene que ver con Jesucristo? Jesucristo no ha terminado su obra. Él vuelve por la iglesia. Amén. Y Él sigue intercediendo. Por eso dice que por el sacrificio de Jesús tenemos libertad para entrar al lugar santísimo. O sea, la presencia de Dios, porque tenemos a alguien que intercede por nosotros en el cielo. Amén. Eso era lo que estaba haciendo Moisés en la antigüedad. Entonces nos encontramos a este hombre en Éxodo 17:15. Y Moisés edificó allí un altar. Oiga, y Moisés edificó allí un altar. No más. Moisés, Éxodo
Me perdonan, sino que es que yo voy rápidamente por la palabra. Éxodo 17:15. Yo siempre aconsejo a los que les gusta tomar apuntes, coja la cita, anótela de primero y después ya escuche. Y así no se lee. Y si no, para eso estamos, acá somos la iglesia del Señor. Venga, hermano, perdón, ¿me da la cita otra vez? Y con mucho gusto se le da la cita, gloria a Dios. Entonces, dice, tomé una sola parte del versículo: y Moisés edificó allí un altar a Jehová. No se le olvide, altar era un lugar que apartado. Ahora, estamos hablando que la familia de Abraham era una familia de altar. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? Recuerde la pregunta, recuerde el título del mensaje: restaurando el altar de Dios. Pero ahora una pregunta para la iglesia: ¿ya tienes tu altar? ¿Ya tienes un altar para Dios? Porque nos vamos a meter en la palabra. ¿Y qué pasa? Muchas personas dicen: claro, yo tengo allá un lugar apartado. Allá tengo un lugar apartado donde yo busco la presencia de Dios. Y eso está muy bien. Eso está muy bien, pero ¿sabía de que eso se quedó en la antigüedad? Si tú tienes un lugar apartado, no deje de hacerlo. No deje de buscar la presencia de Dios. Pero ahora en la palabra lo vamos a ver, de que eso se quedó allá en la antigüedad, que eso no basta. Eso no es el todo para mí, ese lugar apartado. Mire, es algo tan que hay personas, hay creyentes que ni siquiera le pueden entrar a alguien a ese lugar. Es que es el lugar donde yo busco la presencia de Dios. Ahora, yo quiero que me acompañe a Hechos. Ahora sí vamos al Nuevo Testamento. Hechos 7:48. El escritor de los Hechos escribe en el capítulo 7, versículo 48: si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano. O sea que ese lugar que tú tienes allá, téngalo para que le ore a Papá Dios. Pero no piense que ese lugar, allá va a morar Papá Dios. Yo siempre he dicho, o sea, de que, pastor, o sea, que Dios habita en estas cuatro paredes. No. Acá esto simplemente, cuando usted diga, voy para la iglesia, voy para el templo, voy para el lugar de reunión, yo soy la iglesia, allá formamos la iglesia. Amén. Esto vacío solamente es un lugar con cuatro paredes, no es nada más. Nosotros nos vamos de acá y si no se queda nadie, Dios no está acá, porque Dios no quiere morar en esto. No piense que la presencia de Dios está acá. Por eso nos vamos de este lugar, mas no de tu presencia. Dios no está acá. Dios no está. Ese lugar que usted tiene allá secreto para buscar la presencia de Dios, no crea que Dios está allá. Él no está allá. Él no está en lo terrenal. Él no habita en templos hechos por manos de hombres. Entonces, acá, ¿qué es lo que hacemos? Entramos en un tiempo, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo, etcétera, etcétera, porque allí envía el Señor bendición y vida eterna. Eso es que el amor fraternal. Al estar unidos acá, al estar en un mismo espíritu, gozosos, alabando a Papá Dios, entonces la presencia de Dios viene a nuestras vidas. Y este lugar es solamente un lugar de ¿qué? De respeto, donde se predica la palabra, donde se adora, pero no es un lugar santo. Esto no es más santo que donde ustedes están. Esto no tiene nada que ver. Esto es igual que para allá. El que predica no es más santo que usted. No. Simplemente es entender, para poder ir metiéndonos en la palabra, que hay muchas personas, perdón que vuelva y le repita, que tienen un lugar secreto, lo tienen ahí como que hay que respetarlo, pero cuando yo voy a la palabra, ¿y a mí quién me da la garantía que en ese lugar secreto, donde yo busco a Dios, está la presencia de Dios? Póngale cuidado. Bien. Si bien Dios no habita en templos hechos de humanos o por manos de hombres, y en la antigüedad había el tabernáculo de reunión, altares donde se buscaba la presencia de Dios. Entonces, ¿en dónde quiere morar Papá Dios? Pablo le escribe a la iglesia de Corintios y le dice: vea, yo estoy admirado con ustedes, porque Dios no les ha faltado con ningún don. Hablan en lenguas, tienen don de sanidad, discernimiento. Pero ¿sabe qué? No puedo hablarles como espirituales, sino como carnales. Porque asimismo, como tienen todos los dones, hay desacuerdos, hay envidia y un poco de cosas. Y él empieza a decirles, y mire lo que les dice en el capítulo 3 de Primera de Corintios. Capítulo 3, versículo 16. Pablo empieza a confrontar a los corintios
por los desacuerdos, las divisiones que habían. Y después llega y les dice, versículo 16, primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 3, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Entonces, ¿en dónde quiere morar el Espíritu de Dios? En nosotros. Él quiere morar en su corazón. O sea que ese lugar usted lo puede tener muy bien barrido, puede ser muy celoso con él, lo puede trapear todos los días, le puede echar perfume, no sé, puede tener allá cosas que no quiere que te la toque, pero Dios no está interesado en nada de eso. Viene el Señor Jesucristo y eso no se lo va a llevar. El Señor no se va a llevar nada, ni siquiera esto si estará lleno de dinero. Esto es para la obra. Viene el Señor Jesucristo y va a levantar esa ¿quién? La iglesia, si está preparada. Él no viene por cosas materiales. Entonces yo tengo que tener claro es de que hay algo que nosotros llamamos en la Biblia, que lo llamamos la narrativa bíblica. Y cuando nos vamos a la antigüedad, todo fue sombra de lo que había de venir para terminar en la persona de Cristo. ¿Sí? Si tomáramos un patrón o un ejemplo, la desobediencia y el no vencer la tentación vino desde Adán. Y de ahí usted encuentra hombres que no pudieron hacerlo. El mismo David, el dulce cantor de Israel, él no pudo vencer la tentación. Pero no tenemos la mirada en David. Cuando llegamos a Jesús, Jesús sí venció la tentación. Todo era una sombra apuntando a nuestro Salvador. Entonces, asimismo, si me hago entender, Él no está interesado en esto. Papá Dios está interesado en usted y en mí. Amén. En eso es que Él está interesado. Entonces, yo les hacía una pregunta. Si me están entendiendo, ¿ya tienes tu altar? Amén, gloria a Dios. Amén. Bien. Entonces, el título del mensaje es Restaurando el altar de Dios. Supongamos de que usted responde, sí, yo ya tengo mi altar. A otra pregunta buena. ¿Sabe usted que las preguntas me llevan a reflexionar? Bien, ya tienes tu altar. A otra pregunta, ¿cómo está tu altar? Si ya lo tienes, está bien. Y ya no le estoy hablando de ese que tiene allá. ¿Cómo está tu altar? ¿Cómo está el lugar donde Papá Dios quiere morar? Bien, si usted se va a Levítico 6, 12, Levítico 6, versículo 12 y 13. Mire algo que pasó en tiempos de Moisés. Y el fuego encendido, ¿estamos ahí? Levítico 6, verso 12 y 13. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana. Vale, cuidado, eso es lo que había que hacer en la antigüedad. Eso fue lo que se hizo en el tabernáculo de reunión. Eso fue lo que se hizo en el templo, donde los sacerdotes en tiempo de Moisés ministraban y buscaban la presencia de Dios. Oiga, pero qué raro, ¿por qué Dios dice, y el fuego encendido sobre el altar no se apagará? ¿Para qué el fuego? ¿Y por qué después les dice, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana? Ah, esto es para el sacerdote. Y luego tú no tienes hijos, no tienes un hogar. Tú eres el sacerdote o eres la mujer de la casa. Estamos hablando en sentido espiritual. Entonces, verso 13. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Continuamente debe de arder el fuego en el altar y no sé qué apagará. Oye, pero Dios tan raro, ¿no? ¿Por qué lee por allá y tan raro Dios? ¿Por qué? ¿Por qué ordenó que se hicieran estas cosas? ¿Para qué? ¿Sabe para qué? Para llevarlo al tiempo de nosotros, para llevarlo al ámbito espiritual y nosotros pudiéramos entender. Ahora bien, para mantener el fuego encendido es necesario ¿qué? La leña. Vale, cuidado. Es necesario la leña. ¿Para mantener qué? El fuego encendido. Y no puede ser cualquier leña, ¿cierto, hermanito Liley? Esa agua arde muy bueno, pero eso no da. Eso se acaba ligerito. Eso hay que meterle leña de café, madera fina, para que el fuego ¿qué? Dure.
Porque papá Dios exigió de que el fuego debería de permanecer, debería de arder continuamente, o sea, diario. O sea que el fuego, papá Dios quiere morar en nosotros y es el Espíritu de Dios el que quiere morar en nuestro corazón, para que haya en nosotros un fuego continuo. Pero si no hay leña, ¿qué pasa? Se apaga el fuego, ¿cierto? Ahora bien, ¿qué significa la leña? Entonces, si ya no está ese templo, si ya Él no habita en ese templo en el que Él exigió cosas en el pasado y nos está llevando hoy a un mensaje a nuestras vidas en la parte espiritual, ¿para qué la leña? ¿Qué representa la leña en nuestras vidas? La oración. La oración. La oración. ¿Para qué el fuego en mí permanezca encendido? Yo necesito ¿qué? Oración. Y ya lo miramos ahí. No puede ser una oración ahí. No. ¿Y tiene que ser qué? Continua. Y tiene que ser, por eso Él dice, y le pondrá leña para que el fuego ¿qué? Permanezca. Y tiene que ser, dijimos antes de esto, que tiene que ser ¿qué? Leña buena. O sea que tiene que ser oración buena. No es simplemente, no, yo ya me levanté por la mañana, yo ya oré, es que yo oré esta mañana. Claro, hay que orar por la mañana, los hijos, etcétera, etcétera, y por la noche volver a darle gracias a Dios. No hay cuánto vivimos en un día. ¿Cuántas cosas hay? Entonces, ¿cuál es la leña que le estás metiendo al fuego? ¿Está metiendo de esa leña fina? ¿O de la que arde un momentico, se apaga y no produce ni brasas ni nada? Al menos si tú le metes leña buena, yo creo que acá muchos vivimos. Yo con mi esposa administramos finca y por la noche yo le metía un tronco grueso y al otro día eso amanecía con brasas todavía para volver a encender el fuego. Leña buena. Así mismo pasa en la vida espiritual. Si tus oraciones son por allá regulares, cuando llegue la adversidad, cuando lleguen tiempos difíciles, el fuego se apaga. Y cada día se va apagando, cada día se va apagando. ¿Sabe por qué? Porque no tenemos que acumular. Y entonces, dice la palabra que el fuego arderá continuamente y no se apagará. Entonces dijimos que es necesario que la leña es la oración. Ahora, le hago una pregunta. ¿Será que con meterle buena leña o meterle buena oración en nuestras vidas, con eso basta? Póngale cuidado en el contexto. Ahí mismo, si mueve el capítulo 6, váyase a un versículo que dejamos atrás, y es el versículo 10. Versículo 10 y versículo 11. De ahí mismo el pasaje donde estamos. Dice, voy a tomar nada más lo que necesito. Apartará él las cenizas del altar y sacará la ceniza que fuera. Verso 11. Estoy leyendo nada más lo que necesito. Y sacará el que las cenizas fuera y la apartará. Oiga, sacar la ceniza, tan raro, ¿por qué Dios tan exigente? ¿Qué tiene que ver sacar una ceniza y tener que sacarla fuera? Fuera del campamento, fuera del templo, del tabernáculo de reunión. ¿Por qué no sacarla y dejarla ahí? Pero no, había que sacarla ¿qué? Fuera. O sea que entonces, ¿qué pasa? Es que yo creo que los que saben de finca, cuando usted va a encender el fuego y el fogón está lleno de ceniza, eso lucha mucho para que eso arda y el fuego no permanece. ¿Sabe qué hay que hacer? Hay que empezar a sacar, ¿cierto, mi hermano Liley? Hay que sacarle, si usted no sabe de fincas, hay que sacarle toda la ceniza para poder encender ¿qué? Fuego. Y si estamos hablando en sentido espiritual, la pregunta es, ¿qué debo de hacer? Si hay que sacar la ceniza fuera, ¿qué representa la ceniza en mi vida? Lo que no sirve, lo que nos sirve a nosotros. Póngale cuidado, no vamos a hablar de lo que muy común llamamos pecado, porque en la iglesia buscamos lo más común para llamarlo pecado, pero la iglesia está llena ¿de qué? De pecado. Porque buscamos lo más común. Mire, usted puede mirar y juzgar a X o Y persona porque hizo algo muy grave dentro de la iglesia, ¿sí? Yo he enseñado sobre eso, pero usted no sabe que el mentiroso está igual que el otro. Usted no sabe que si este no va al reino de los cielos, por esto el mentiroso tampoco va a ir al reino de los cielos. Usted puede juzgar al hermano tal porque hizo esto y esto, al pastor tal porque hizo esto, y usted no sabe que los chismosos no heredan el reino de los cielos. Los mentirosos ni los chismosos.
Hay algo tan complicado que aún la palabra de Dios exige que los que causan divisiones no juntemos con ellos. Así de sencillo. Los que causan divisiones. Y entonces muchas veces dentro de la iglesia estamos listos para juzgar lo que aparentemente para la iglesia es pecado. Y cuando no sabemos, cuando usted no de pronto no se ha dado cuenta el mal que hace la lengua dentro de la iglesia, el chisme, el querer saber, el querer hablar de los demás, eso hace tanto daño dentro de la iglesia. Voy a poner un ejemplo que se juzga mucho y lo voy a relacionar con la palabra con David. A David se le juzga el adulterio, el asesinato, él fue el asesino intelectual de Urías, pero cuando esto pasó, solamente él pagó y su familia, pero cuando censó el pueblo, murieron 70,000 personas. Y usted diría, no, el pecado más grave fue ese, que censar el pueblo. No. Resulta que en muchas ocasiones, pastores han cometido ciertas cosas, se hacen daño ellos, la familia, la misión lo saca, traen otro pastor y la iglesia sigue. Pero el chisme dentro de la iglesia daña mucho a la iglesia, forman divisiones, le hace daño a la iglesia. Entonces hay muchas cosas que son pecado y entonces según vamos a tomar la ceniza, hay que sacar la ceniza para poder de que la leña pueda producir un buen fuego. Entonces, como no vamos a hablar de lo que usted de pronto no conoce como pecado, ¿qué es la ceniza en nuestras vidas? Odio, envidia, amargura, ira, enojo, falta de perdón, entre otros. Usted puede ser muy espiritual, usted puede orar mucho, puede ayunar mucho, pero déjeme decirle que no le sirve de nada por lo anterior. Tú puedes ser una persona que no falta a los ayunos, que estás en todo lo de la iglesia, pero ¿sabe qué? Pero tienes rencor en tu corazón, pero no has sido capaz de perdonar. Entonces, según la palabra, por eso Dios dice, y la ceniza la retiran y la sacan fuera del campamento. Él quiere toda la representación de la ceniza, echarla fuera de su templo que somos nosotros. Mire la representación, echarla fuera de nosotros. Porque dentro de la iglesia hay envidia, hay ira, hay enojos, hay contiendas, hay raíces de amargura, hay celos, hay cantidad de cosas. Y estoy hablando de celos ministeriales, cosas dentro de la iglesia, porque la hermanita Julana tal cosa, porque el hermano Julano tal cosa, porque es que el pastor tiene rosca. Entonces Jesucristo tenía rosca. Porque Jesucristo siempre, entre 12 hombres que escogió, siempre usted lo ve con Pedro, Juan y Jacobo. Entonces Jesucristo, si Jesucristo es amor, ¿por qué dice el discípulo amado? Y el discípulo amado era porque Juan se daría a querer. ¿Sí ven? Entonces dentro de la iglesia es normal, van a haber hermanitos y hermanitas que se esfuerzan más, que tienen la capacidad y que nosotros podemos catar dentro de la iglesia quien tiene un llamado, un ministerio y lo ponemos a servir. Pero el otro está allá ¿qué? Lleno de envidia. La otra persona está allá porque a los otros lo saludan mejor que al otro. Es que ese que se saluda mejor es más amable que usted. Les toca saludarlo mejor. Y el que no hable nada de él, respete lo que él es así, o ella es así. Ella no habla casi, él no habla casi, él no saluda ya. No, es que me iba a la clase. No, él es así, déjelo ahí. Y el que se dio a querer, decía querer. Yo me imagino que así era Juan. Pedro tenía un temperamento, y el mismo Juan y Jacobo los puso Jesucristo los hijos del trueno. Eran temperamentales, pero ¿sabe qué creo yo? Que eran amorosos. A toda hora querían estar al lado de ¿qué? Del maestro. Y usted puede ver una persona que aparentemente es mala clase, que aparentemente no habla mucho, pero esa persona es amoroso o amorosa con su esposa, con sus hijos, etcétera, etcétera. O con las personas que lo van rodeando más. Entonces, dentro de la iglesia hay todo esto y hay que desechar la envidia, el odio. Dice la palabra, no sea pues que brotando de pronto alguna raíz de amargura dejemos de alcanzar ¿qué? Entonces, si nos metemos en el tema, ¿de qué le sirve ese lugar tan bonito allá que usted tiene por allá, que es que apartado para el Señor? No le sirve para nada. No lo vaya a quitar si lo tienen, siga buscando allá, vaya allá a lo secreto y hable con Papá Dios, porque la Biblia me habla de varias clases de oraciones y esa puede ser mi oración privada con Él. No deje de hacerlo, pero lo que yo quiero darle a entender es que no piense que porque ese lugar está muy bonito, lo tiene adornado con flores, que cuando usted se arrodilla allá
días enteros a orarle al Señor, que Dios lo va a escuchar o la va a escuchar cuando tu corazón está lleno de basura o de ceniza, para ser más claro con la palabra en esta mañana. Sí, mira, entonces, mis amados, necesitamos reflexionar, necesitamos mirar qué es lo que verdaderamente nos impide para entrar al reino de los cielos. Un pastor amigo estaba predicando algo que día, y yo le dije, ese mensaje que usted estaba predicando duro, es muy duro para la iglesia. Pero si hablamos de quienes no hallarán la salvación, ahí estamos involucrados todos, porque este lugar en muchas congregaciones se usa hoy en día para predicar muchas mentiras, para hablar solamente de dinero, para vender milagros y todas estas cosas que Jesucristo nos mandó a predicar. Entonces esos están involucrados en ese tema. Entonces, si yo voy a la palabra, por eso los discípulos entendieron y le dijeron al maestro: maestro, son pocos los que se salvan. Él dijo: ustedes esfuércense. Ahora, la palabra de Dios no dice que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Es que para entrar al cielo no se entra de cualquier manera, según la palabra de Dios. Ahora, entonces de pronto usted diga: ay, no, vea, estos borrachos, ese tal cosa, ese tal otra. Y no te das cuenta de que tú estás peor que esos, porque Dios no le mandó a hacer juicio ni a criticar a nadie. Usted sabe qué está haciendo, está juzgando. Y entonces Jesucristo diría una palabra muy dura, lo dijo Él, no lo digo yo. Voy a repetir lo que Él dijo: hipócritas, ustedes miran la paja que está en el ojo de tu hermano, pero no miran la viga que le estás tapando a ustedes todos los ojos. Dejen de ser hipócritas, saquen primero eso de ahí, para que vean lo poquito que tiene su hermano, mirando como la hija el hijo del pastor, el hijo de la hermanita que dirige la alabanza, que porque por allá tal cosa, y los de ella bien perdidos. ¿Por qué no trabaja con los suyos? No se preocupe por los de los demás. ¿Sabe cuál es el error, iglesia? De pensar de que la persona que Dios ponía al frente de una iglesia que es santo. No, aquí no hay santos. Acá el que predica, los que predicamos la palabra, hombres y mujeres como cualquiera de ustedes, y con más errores, defectos, problemas o pecados que ustedes mismos. Solamente que Dios tiene que usar de alguien que predique su palabra, porque la palabra no vuelve vacía y cada uno de nosotros daremos cuenta a Dios. Pero cuando creemos de que es santo el que predica, estamos siempre con la mirada en Él. Y cuando ese falla, entonces usted también va a fallar. No, ponga la mirada en Jesucristo. Nunca va a encontrar en la Biblia de que Jesucristo haya fallado. De resto, los hombres fallamos. Usted puede querer mucho a su pastor, pero si tiene la mirada puesta en Él, el día que Él falle, usted también va a fallar. Se va a decepcionar. Hemos vivido tantas cosas con pastores, con siervos del Señor. A mí nunca me ha perjudicado, porque yo tengo la mirada puesta ¿en quién? En Cristo. Entonces es necesario sacar ¿qué? La ceniza. No se le olvide. Ahora, ¿por qué es tan necesario que en nuestras vidas haya un fuego continuamente? ¿Qué representaba el fuego en la antigüedad? ¿Por qué cuando se construyó el tabernáculo había que o debería de haber fuego todos los días? ¿Por qué es necesario? ¿Qué representa ese fuego? No, quiero algo diferente. Cuando usted va por allá a acampar, si le ha pasado, ¿qué se hace? ¿Pero qué hace ese fuego fuera de alumbrar? Da calor, da luz. Da calor, da protección. No, hay algo más que hace ese fuego. Cuando usted va a acampar de noche, lo normal es que se acostumbra a hacer un fuego. Ahuyenta algunos animales que vienen de noche. Trae protección. Y entre ellos el fuego ahuyenta las serpientes. No les gusta el calor. A los demonios. Ellas llegan y ¿qué? Y se apartan. ¿Sabe cómo hace sacar usted a ciertos animales que están encuevados? Métales fuego y verá que salen. Entonces es necesario que en la vida espiritual nosotros mantengamos el fuego encendido. ¿Por qué? Porque nuestro adversario, el diablo, es una representación, o más correcto, la serpiente es una representación ¿de quién? De Satanás. Entonces, mientras el fuego permanezca encendido, no se puede acercar mucho. Y por eso el fuego está relacionado primero con sacar la ceniza. Porque si usted no saca la ceniza y ora mucho, y usted cree que está el fuego en usted, pero la envidia y todas esas cosas vienen de él.
Entonces no hay nada. Pero si el fuego permanece encendido, le mete leña buena y hace, yo no sé si me hago entender, y hace lo que Dios le dijo a Moisés: saquen todo eso fuera del campamento, saquen esa ceniza de ahí, para que el fuego sea bueno y así podamos estar pendiente ante las acechanzas de ¿quién? Del enemigo. Entonces, ahora yo voy pregunta tras pregunta. ¿Eres un hombre o una mujer de altar? Según el tema de esta mañana. No le estoy preguntando por el que tiene allá, ya le estoy preguntando es por el otro. ¿Eres un hombre o una mujer de altar? Usted puede decir: sí, yo le oro mucho al Señor. Examínese, no me responda. ¿Qué hay en su corazón? Porque a veces nos cargamos con cositas dentro de la iglesia. A veces nos cargamos con cositas, con los pastores y cantidad de cosas. Y eso y eso, ¿sabe qué está haciendo eso en la vida de cada persona? Lentamente, lentamente está apagando ¿qué? El fuego. Entonces el fuego no va a ¿qué? Arder. Ahora, acompáñeme al primer libro de Reyes, primer libro de Reyes, capítulo 18. Y vamos a mirar algo muy importante. Primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 30. Esto fue en tiempos de Elías, ¿sí? En tiempos del profeta Elías, cuando él oró para ir rápidamente, él oró para que no lloviera de parte de Dios durante 3 años y medio, y en el tiempo señalado, él volvió y se presentó ante el rey Acab para que volviera a llover. Pero antes de él hacer esta oración, se preparó ¿qué? Un altar. Dice que los profetas de Baal se les fue el día entero clamando a sus dioses y no hubo respuesta mientras Elías no estaba orando. Lo único que él hacía era ¿qué? Mirarlos a ellos y burlarse de ellos. Pero dice que cuando llegó la hora de ofrecer el sacrificio a Dios, dice el verso 30 del capítulo 18 del primer libro de Reyes: entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó y arregló el altar de Jehová, que estaba ¿qué? Arruinado. Arruinado. Así está el altar de la iglesia, arruinado. Si usted tiene su altar, bien, gloria a Dios. Pero mínimo, cualquier cosita hay en nuestro corazón. Mínimo, si no es pecado, cualquier cosa hay en nuestro corazón, que no nos deja ¿qué? Avanzar espiritualmente. Y entonces, algo que me llama la atención, que tiene su sentido a la luz de la palabra, es que no hubiera quedado escrito que él arregló el altar, simplemente hubiera ¿qué? Encendido el fuego. Pero miren los detalles de Papá Dios. Dice que Elías cogió, reunió a todo el pueblo y arregló el altar que estaba ¿qué? Arruinado. Sí. Estaba arruinado, estaba destruido. Tuvo que arreglarlo primero para poder ¿qué? Simplemente lo organizó, se hizo lo que hizo y muy sereno. Yo me imagino a Elías que muy sereno lo único que hizo fue: Padre, que conozcan acá que hay un Dios. Dijo unas cuantas palabras y ahí mismo descendió fuego. Pero primero arregló ¿qué? El altar. O sea, de que lo que yo voy a la palabra es que hay algo que es como una controversia. La Biblia tiene algo que se llama paradoja. Es como donde usted de pronto le ponía a leer y usted dice: es que es como si Dios se contradice. Porque hay algo que él dice acá y allá dice que no. No, hay que leer bien el texto de cada enseñanza. Así mismo es esto. Al principio comenzamos que hay que meterle buena leña, ¿cierto? Que hay que meterle buena oración. Pero lo que le voy a decir contradeciría lo que les dije, pero si usted lo entiende espiritualmente bien. ¿Sabe qué quiere decir? Que cuando tú sacas toda la ceniza y tu altar está bien, le metes leña buena en tiempo. Usted no va a estar todo el día metiéndole leña al fogón. Usted tiene su tiempo para meterle, ¿cierto? Y la leña buena dura un tiempo. ¿Sabe qué quiere decir? Que en el momento que usted tenga una necesidad o algo, no es sino pararse, hacer una oración clara y el Señor ahí mismo responde. Amén. Así de sencillo. Eso fue lo que hizo Elías. Elías lo único que hizo fue simplemente organizó el altar, lo arregló que estaba arruinado, y lo único que hizo fue decir unas cuantas palabras, como lo diría Josué, que estaba siempre en la puerta porque no podía entrar en ese tiempo al tabernáculo, pero siempre estaba al lado de Moisés. Y un día cualquiera, cuando su señor se había ido, se paró y dijo: sol, detente, y el sol se detuvo.
La Biblia no dice que él estuvo un día ayunando para que el sol se detuviera. Usted puede pasar días enteros ayunando, orando, y orar por su familiar enfermo y no pasa nada. No pasa nada. ¿Sabe por qué? Porque papá Dios no está interesado en tantas palabrerías. Él está interesado en sacar de acá. Que saquemos de acá y tengamos un altar bien para Él y saquemos todas esas cositas que lo vemos. Ay, no. Es que, mire, vea, hay hermanitos que les cuesta decirle a otro hermano o hermana de la misma congregación. ¿Sabe cómo dicen? Esa señora, ese señor o esa muchacha. Y eso que es una manera amable, a veces se expresan de otra manera. Ni siquiera lo dicen esa señora o esa muchacha, dicen de otra manera. Sí, mira, simplemente porque esa persona es de cierta manera, ¿no? De él, aquella es así. Ya. Entonces todas esas cositas nos impiden. Entonces papá Dios quiere es que nosotros tengamos el altar bien, le metamos leña en el tiempo que se le puede meter, y cuando se vea necesitado simplemente ¿qué? Clame y ya. Pero necesita ¿qué? Organizar su altar. Dice la Biblia que en tiempo, si lo ha leído, hubo un rey llamado Oseas, y cuando este varón empezó a reinar, había una profecía años atrás acerca de él, pero dice la palabra que las personas de aquel tiempo, los que estaban con él, fueron y encontraron el templo de Dios también, que pastor, destruido, y la misma palabra de Dios estaba por acá, que lo que había hasta ese entonces empolvada, el libro estaba por allá botado y no había palabra de Dios, y aquellos hombres trajeron ese libro, y Oseas lo que hizo fue leer y encontró la profecía: se levantará un rey que quitará la idolatría, limpiará el templo, bueno, etcétera, etcétera. Y el hombre rasgó sus vestidos y empezó a organizar el templo de Dios. Eso es lo que papá Dios quiere en esta mañana. Hay que empezar a organizar el templo a donde en verdad Él quiere morar, porque cuando Jesucristo venga, todos esos salones bonitos que hay, con paredes tan lindas y todo eso, que eso sería muy bueno, pantallas, buenos sonidos, todo eso, todo esto se queda. Allá usted no puede decir, es que si alguno los conoce, es que los voceros de Cristo murieron el año pasado y están cantándole a Dios allá con sus guitarras. Las guitarras quedaron acá, y ellos tampoco están en el reino de los cielos. Están en un lugar de reposo, a donde estaba el mendigo llamado Lázaro, esperando que un día Jesucristo venga por su iglesia. Amén. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Eso no se va para allá a alabar a papá Dios. Entonces Él no se lleva nada. Lo que sí papá Dios le da la certeza, le da la, o lo que usted debe tener, esa seguridad, y Dios nos da una palabra, es que si nosotros tenemos bien ese templo y estamos bien, Él viene ahorita y te levanta completico, y allá seremos transformados. Eso sí lo podemos tener claro, pero necesitamos arreglar ¿qué? El altar. El altar. Ahora, ya voy terminando. El apóstol Pablo le dice a un joven llamado Timoteo: mire, va, no descuide el don que hay en usted. Yo siempre he dicho que la iglesia está llena de dones. En la iglesia hay talento, hay ministerio, sino que hay pastores que se dedicaron a que esto es nada más para ellos. Bueno, con el perdón del pastor, porque no sé cómo funciona él acá con ese tema, pero se dedicaron de que solamente ellos predican. A nadie más se le puede dar la oportunidad de servir. ¿Y en dónde comenzamos todos, pastor? También comenzamos abajo. Todos comenzamos de allá, dándonos la oportunidad algún día de predicar la palabra. Entonces, la iglesia está llena de dones, talentos, ministerios. Pero Pablo le dice a aquel joven: no descuides el don que hay en ti. Y empieza a hablarle, pero después también le dice: mire, aviva el fuego de Dios que está en usted. Entonces, ¿qué necesita? Avivar ese fuego. Eso es algo muy personal. Avive el fuego. Ese avivamiento no se lo va a dar el pastor. Acá puede venir el más ungido a tocar una alabanza, una adoración, y usted no va a sentir nada. Porque es que ay no, yo fui por ahí, yo no sentí nada. Y es que ¿qué tiene que ver el que está adorando para que usted sienta? Tú no tienes el fuego. Nos fuimos para una parte y me dijo el hermanito: es que a mí no me gustó esa alabanza. ¿De dónde fuimos? Y le dije: mejor que no le gustó, porque no era para usted, era para él. Pero yo soy muy directo para hablar, y yo: no, mejor que no le guste.
Es que la alabanza y la oración no es para usted. Lo que era para usted eran los cantos especiales, como el primer canto de saludo para la iglesia. Eso sí era para usted. La oración y la alabanza, no, qué pereza esos coros tan vivos con esas guitarras. A mí me gusta lo moderno, pero a papá Dios le gusta porque Él nos manda, ¿sabía qué? No desechando lo moderno, no, lo respetamos. Pero papá Dios nos manda a volver ¿a qué? A las sendas antiguas. Y con esa clase de alabanza, muchos de nosotros, creo yo, conocimos al Señor. Sin desechar lo moderno de hoy en día. ¿Sabe cuál es la diferencia de lo moderno? Es que lo moderno casi no habla de Dios. Lo moderno casi no habla de Cristo. Hay canciones muy bonitas, pero es más un sentimiento de un hombre a una mujer. ¿Sí? Alguien por allá que es que espérame por la mañana y seré tu primera cita. Eso es una adoración. Pues para mí no tiene sentido. Pero si voy a un lugar donde la canten, no. Que la niña de tus ojos, que yo no sé qué cantidad de cosas. Y entonces no. Estos coros hablaban de Jesús. Los cantos que cantamos especiales, si usted le pone cuidado, todos están centrados con partes de la Biblia. Lo que cantamos en el evangelismo ayer, el pastor pudo ver todo basado en la palabra de Dios. Entonces, mis amados, entonces si de pronto a usted no le gusta, simplemente haga lo siguiente. Yo manejo una parte de la unidad y yo voy a muchas congregaciones y les soy honesto, hay alabanza y adoración que me incomoda, pero yo no critico. ¿Sabe yo qué hago? Como ni me la sé ni quiero cantarla, me arrodillo a llorar mientras pasa la alabanza. No para irme, no, ¿y cómo le fue en el culto? Estuvo bueno, pero ahí habían unos hermanos ahí con unas guitarras cantando una música como vieja, estaban cantando como ranchera. No, a mí no me gustó. Mejor que no me gustó. La alabanza era para Él y lo otro se cantó para la gloria y la honra de Jesucristo. Para eso se hizo. Entonces, mis amados, es necesario eso. Lo que el pastor dijo ahora, eso es personal. Yo soy el que debo de avivar el fuego en mi vida. Por eso le digo, acá puede ir el más ungido, usted puede ver personas llorando, danzando, alabando a Dios. ¿Y cómo harán? Yo no siento nada. No, es que no es de eso, no depende de eso. Eso es personal. ¿Usted no sintió nada? Pregúntese, porque usted no sintió nada. Mientras que los otros están ahí felices alabando a Dios, usted está ahí amargado y no quiere alabar a Dios. Mientras que los otros están acá, uy, si de pronto usted sabe de música, no, pero mira, preocupado porque los que están tocando están perdidos. Y los que estamos acá gozándonos, alabando a Dios, y el otro criticando porque está perdido, porque no canto bien. Esa es la condición de la iglesia. Ay, no me gustó la palabra, no, es que no estaba el pastor, estaba fulano. No, es que no era para que a usted le gustara, mis amados. La iglesia necesita madurar, la iglesia necesita crecer espiritualmente, y para eso yo necesito ir a sacar pequeñas cositas. Ay, no, es que yo no soy pecador. No, la hermana dijo una palabra muy clara. Las pequeñas zorras, ¿qué hacen? Dañan el viñado, ¿sí? Las pequeñas, lo que vemos tan pequeñito, no nos deja ¿qué? Avanzar y crecer espiritualmente. Y entonces la iglesia no crece, y no estoy hablando de número, no, estoy hablando ¿qué? Espiritualmente. Yo debo de crecer espiritualmente. Entonces, por eso Pablo le dice en 2 de Timoteo 1:6, te aconsejo que avives el fuego del don que hay en ti. Yo quiero que me acompañe y quiero terminar con esto. A Salmos 43, 3 y 4. Salmos 43, 3 y 4. Yo voy a leerlo para que usted enseguida se ponga de pie y volvemos a hacerlo cantado. Dice el versículo 3, envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré, Dios mío, Dios mío. ¿Qué tal si usted se pone de pie, si puede hacerlo? Y vamos a volver a leer estos dos versículos, pero ya no a leerlos, vamos a hacerlo cantado. Si no se lo sabe, ahí tiene su Biblia. Salmo 43, versículos 3 y 4. Envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas, oh Dios. Y entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de
mi gozo, y te alabaré con arpa. Oh Dios, Dios mío, te alabaré y entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa. Oh Dios, Dios mío, te alabaré. Oh Dios, Dios mío, te alabaré. Mis amados, que el Señor me les bendiga.